Noches a todos y a todas. Gracias por estar ahí conectados y conectadas. Vamos a dar inicio a esta última charla de esta tercera jornada del primer Congreso Virtual de Deporte, Actividad Física y Recreación en Argentina, Morón 2020. En este caso vamos a contar con la presencia y la exposición de Pablo Olmos, que es licenciado en Actividad Física y Deporte, profe, también profe nacional de Educación Física, director del Departamento de Educación Física y Deporte del Club Nueva Chicago, con una formación también, con una formación de planificación y gestión deportiva, un curso hecho en Barcelona, si no me equivoco, el año pasado. Pablo después me va a corregir. Y actualmente también asesor en el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. En este caso, la temática que va a compartir Pablo con nosotros es una temática que nos importa y que nos incluye a todos, que es la gestión pública deportiva. Vamos a explicar cómo hacemos en todas y en cada una de las charlas. La idea es silenciar los micrófonos, que Pablo pueda exponer. Seguramente va a pasar también un PowerPoint, así que una vez que termine, le haremos algunas preguntas. Los participantes y las participantes pueden ir haciéndolas a través del chat, que iremos tomando nota, y al finalizar la charla intercambiaremos esas preguntas con Pablo, teniendo en cuenta también que al ser la última charla del día no tenemos la necesidad de estar contando los minutos para cortar a tiempo para la siguiente charla. Así que Pablo, gracias una vez más por participar, por el tiempo, por estar en este congreso y además por todo el laburo y el acompañamiento que sentimos desde acá, del Estado Municipal de Morón, desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Así que gracias y te damos la palabra. Gracias, Víctor. Hola a todos y todas y todes que se conectaron, que van a escuchar esta charla que vamos a tener de políticas públicas y gestión en políticas públicas deportivas. Como decía Víctor, lo pensamos esto con Juan Sala y Víctor Campagnoli ya hace un mes y medio. Vimos que la pandemia también nos permitía acercarnos con la tecnología, poder usar esta plataforma de Zoom que tan común es ahora, que se nos volvió una herramienta muy potente para poder comunicarnos, y en base a eso pensamos este primer congreso de Deporte, Actividad Física y Recreación, Morón 2020. Ayer recibimos en el Ministerio, estuvo en el lanzamiento oficial el ministro Matías Lamens, el subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, Sergio Palmas. Estuvimos reunidos también con los directores de deportes de la Nación, como Francisco Chiván, Ignacio Mazzola, que están acompañando también todo este congreso, están participando. Hoy participamos de una mesa con Ignacio Mazzola, que es el director de Inclusión Social en el Deporte, con Juan Sala y varias personas más que pertenecían a la REDAF, así que estamos muy contentos de poder participar en este congreso. Y cuando hablamos de gestión, es un poco esto lo que hicimos, es conectar redes, es hacer reuniones, es hacer charlas, es pensar el deporte, la política deportiva, en base a lo que nosotros creemos que tiene que ser una política inclusiva, integral, abarcativa, que llegue a todos y todas y que podamos participar y ser un miembro activo de la comunidad deportiva, de actividad física y recreación del país. Para eso, hablando de gestión, preparé una línea de tiempo para que vayan viendo cómo pensamos nosotros que se desarrolló en lo que fue primero en el mundo y después en Argentina, todas las políticas públicas de gestión deportiva. Si hablamos de gestión, en mi opinión, el primer gestor deportivo fue el barón Pierre de Coubertin, que era un francés que fue el creador y el padre de los Juegos Olímpicos modernos. Él era político, historiador, era una persona muy activa en su sociedad y veía que las tensiones que había a fines por 1880, que por el post-revolución industrial, entonces
pensó que desde el deporte se podían hermandar a los pueblos y eso iba a quitar tensiones entre los gobiernos. Entonces fue el primero que tomó, era un admirador de la Grecia antigua y de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Entonces pensó hacer, al replicar los Juegos Olímpicos, pero en la Edad Moderna. Para eso le llevaron 2 años de gestiones políticas con los gobiernos, con las facultades de Europa, pero logra crear el primer Comité Olímpico Internacional en 1894, después de 2 años de trabajo, y le llevó otros 2 años la organización de los primeros Juegos Olímpicos que se desarrollaron obviamente en Atenas, en Grecia. Él no se pone como presidente, sino que eligen a un griego que sea presidente por la connotación histórica que eso significaba. Para que veamos un poco dónde estaba parado Argentina en el mundo, de los 12 miembros fundadores hubo un argentino. Entonces, estaba representado ya en 1894 Argentina dentro del mapa mundial. Para que se den una idea, de América solo participaron Argentina y Estados Unidos en ese primer comité olímpico. De Oceanía fue Nueva Zelanda. Después de Europa, Bélgica, Austria, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Suecia, Hungría y Rusia, ahí que está con mitad de territorio en Europa y mitad en Asia, así que también estuvo representado. El argentino se llamaba José Subiar, que era un militar de carrera también y que estuvo representado ahí. Pierre de Coubertin es el segundo presidente del Comité Olímpico y lo preside desde 1906 a 1925 y fallece en la pobreza y porque ponía toda la plata en el mundo del olimpismo para que pueda seguir desarrollándose. Igual vamos a tocar temas de género también, entonces por eso nosotros ponemos en esta línea de tiempo que recién la participación femenina fue en 1900, en los segundos Juegos Olímpicos, pero era extraoficial, no era una competencia oficial, y hicieron tenis, croquet, vela y golf, como acá lo estamos viendo. París fue el primer deportista argentino que participó, fue en 1900. No participamos, sí éramos miembros del Comité Olímpico, pero no llevamos deportistas a los primeros Juegos Olímpicos. Recién 24 años después, las mujeres pueden competir oficialmente en 1920. En paralelo, lo que pasaba en Argentina era que habíamos recibido los ferrocarriles y se estaba haciendo toda la conectividad de ferrocarriles en el territorio argentino. Por eso vinieron los trabajadores también, y los dueños y los jerarcas de los ferrocarriles eran ingleses. Y acá introdujeron los deportes. Hasta ese momento no se conocían, como el fútbol, el rugby, el tenis, el cricket y el golf. Entonces, nosotros vemos que entre 1887, que es el primer club, y 1910 es donde Argentina tiene la gran fundación de clubes argentinos. Como eran clubes que los practicaban los ingleses, los primeros clubes, vemos que muchos de ellos tienen nombres ingleses, como Quilmes Athletic Club, como Newell's Old Boys, como Banfield. Había muchos clubes alrededor de las estaciones de trenes. El primer tren que funciona en Argentina se llama Ferrocarril Oeste. Después ahí vemos que el tren iba de Once a La Floresta, la locomotora era la Porteña y iba hasta la quinta de San José de Flores, donde está el Club Ferrocarril Oeste, sobre la línea del ferrocarril actualmente Sarmiento. Entonces todos esos clubes le dieron un impulso muy grande al deporte en Argentina. El otro día Matías Lame justamente estaba comentando la importancia y el arraigo que tienen los clubes en el país,
y Lucas Gui, el intendente de Morón, comentaba también todo lo que había sido la mudanza del estadio de Morón al nuevo Orfano y todo lo que había costado por lo que tenía de sentimiento, ¿no? Los hinchas, los socios del Deportivo Morón, como peleaban en asambleas y todo para que no haya mudanza, porque eso lo ligaba a un sentimiento muy grande y de pertenencia al lugar. Espera que voy a correr un poquito. Y como no podía ser de otra manera, el fútbol también participa de los Juegos Olímpicos. Antes que haya mundiales, los Juegos Olímpicos eran el acontecimiento deportivo mundial de más relevancia. Por eso los vecinos uruguayos dicen que tienen 4 campeonatos mundiales y no 2, porque salen campeones 2 veces seguidas, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y después eso lo lleva a organizar el primer mundial de fútbol en 1930, que le ganan la final a Argentina. En 1928 Argentina también es subcampeona y tiene la medalla de plata. En todo este movimiento olímpico, en 1923 se crea el Comité Olímpico Argentino. Como hablábamos de los clubes, empezó con una liga ya a competir, y esa liga fue la primera, estaba en inglés, Argentina Asociación de Fútbol League, y es lo que nosotros conocemos actualmente como la AFA. La AFA lo tiene como predecesora, como piedra fundamental, porque vamos a ver más adelante que había 2 ligas de fútbol en Argentina. Y en 1993 hacen la Copa Centenario, y el club que la obtiene, el ganador, es Gimnasia Esgrima de La Plata, justamente el primer club de Argentina. Hay una discusión del primer club de AFA, pero dicen que, no, que en sus primeros tiempos no tenía fútbol, sino que se dedicaban solamente a la esgrima. Por eso no es que no. Algunos dicen que es Rosario Central, que también estaba en el mismo año de fundación. Acá, en base a todo cómo va creciendo el fútbol en Argentina y las pasiones que despertaba, deja de ser un deporte inglés y empiezan a jugar los criollos. Y empezamos a ver también que están los clubes, porque al principio los clubes no podían participar los argentinos, sino eran clubes de ingleses. Y como eran los trabajadores, los clubes de fútbol estaban tomados por los trabajadores, que era la clase obrera. Y la élite jugaba al tenis, al golf y en algunos casos al cricket. Así que para los porteños, sobre todo, que era todo lo que estaba alrededor de estos clubes de las estaciones de trenes, empiezan como Argentino de Quilmes, que a la gente de Quilmes no los dejaban participar, ni ser socios, ni hacer deporte en Quilmes. Entonces crearon un club llamado Argentino de Quilmes, y ahí sí podían participar todos los criollos. Por eso le viene el apodo de Mate desde esa época. Se hace el fútbol profesional, ya porque se empieza a pagar para jugar al fútbol, y eso sigue creciendo en lo que era el deporte y la gestión deportiva. En 1932, el presidente Agustín Justo es el primero que utiliza al fútbol como publicidad, propaganda política. Dicen que no le gustaba el fútbol, pero veía que en los titulares de los diarios salía más cobertura del fútbol que de la política. Y tenía más notas Bernabé Ferreira, que era un goleador histórico de River, que el presidente de la Nación. Va al Monumental y se acerca al vestuario y le dice: quiero conocer a la persona que es más famosa que el presidente de la Nación. Entonces, en lo que es gestión deportiva, propiamente dicha, del apoyo del Estado hacia los clubes, se ve durante la presidencia de Justo, y ahí da unos préstamos muy importantes tanto a Boca como a River para que puedan construir sus estadios, ¿no? En la época de Justo es donde tienen la posibilidad del Monumental y la Bombonera de empezar con las construcciones.
no son como los estadios actuales, sino que tenían algunas modificaciones, eran el estadio Monumental no estaba cerrado, era como una herradura, la Bombonera empezaba la construcción, y antes de irse fue a poner la piedra fundamental de la construcción del estadio. Como decíamos antes, en 1934 está la fusión de las dos asociaciones del fútbol y se institucionaliza en una sola. Hay unificación y ahí es la AFA como nosotros realmente la conocemos en el día de hoy. Fui eligiendo hitos históricos, pero bueno, vamos a ir saltando con los años y voy a ir diciendo lo que me parecía más relevante en lo que era la línea de tiempo histórica de la política pública nacional. Llegamos a la primera presidencia de Perón, que empieza a pensar un estado de bienestar y no solo piensa en el deporte, sino piensa con una política integral del Estado. Está el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, que no, el deporte iba de la mano con la salud, con la acción social, no era algo que estaba desarticulado en el gobierno. A ver, me aparecen cartelitos, perdón, pero me tapa, a ver si pueden sacar los cartelitos, ¿te aparece a vos? Perdón, pero me aparecen carteles de personas que se están... Ahí ya pasó, pero bueno, era justo que se me había pasado. Disculpen, pero no veía la pantalla por personas que habían ingresado al chat en este momento. Perón le da un gran relevamiento al deporte, es el primero que piensa en la pirámide deportiva, de una base con mucha gente haciendo actividad física, no solo él, en esa presidencia no hablan solo de deporte, sino de actividad física, que era la salud también física, que eso el otro día justamente estaba hablando Matías Lamens, que estuvo hablando con Ginés, y cuando más personas sanas tengamos, menos presupuesto se va a usar en salud y vamos a poder usar más presupuesto en el Ministerio de Turismo y Deportes, porque las enfermedades del siglo XXI, como el sedentarismo, la obesidad infantil es muy preocupante. Todo eso, si las personas están activas y están haciendo actividad física, la mejor forma de prevenir es esa. Sabemos que el tabaquismo no son hereditarias las enfermedades, pero sí se pueden mejorar con actividad física periódica. Nosotros acá estamos en el impulso que le da Perón. Perón agarra el deporte en la posguerra y hubo una interrupción de los mundiales y pide el mundial de 1950, que realizarlo en Argentina. La FIFA se lo concede a Brasil y es el primer, entre comillas, boicot deportivo de un país que no asiste a un evento internacional por políticas de Estado. Ahí es cuando había conseguido Perón los Juegos Panamericanos de 1952, había conseguido el Mundial de Básquet que se realiza en el país. Acá vemos que la selección de básquet había sido campeona mundial ganándole a Estados Unidos, y ahora vamos a ver lo que fue las consecuencias de todas esas políticas públicas deportivas. Teníamos Fórmula 1, representantes en Fórmula 1, teníamos los parques municipales llenos de actividad, también había en ese momento la Fundación Evita, que empiezan con los torneos, los Juegos Evita, para que todos los chicos tengan una liga donde poder desarrollarse. Y los Juegos Juan Domingo Perón eran los Juegos Juveniles en ese momento. También le da un gran impulso a la CAD, que era la Confederación Argentina de Deportes, donde las asociaciones y federaciones tenían un ente regulador para su planificación deportiva en conjunto con las políticas deportivas del Estado. Nosotros acá, después yo cito toda la bibliografía consultada, y hay algo muy interesante que dice Víctor Lupo, que es el genocidio deportivo, que nos fue pasando en todos los golpes militares,
y en los últimos 4 años de gobierno que nos precedieron también pasó lo mismo. El genocidio deportivo lo nombra así porque todos los deportistas que la Revolución Libertadora decía que tenía simpatías con el régimen peronista, los proscribieron como proscribieron al peronismo en todos sus ámbitos. Por ejemplo, no sabemos que el Parque Roca se llama Marie-Thérèse de Weiss por una tenista muy importante de la década del 40 y del 50, que estuvo prohibida para jugar en el país. Tenía que jugar los torneos internacionales y no podía jugar el Abierto de Argentina. La selección de básquet la disolvió, no dejó jugar a los jugadores en la selección, sí podían jugar en los clubes, pero no podían jugar en la selección. Fue el momento de más esplendor en cuanto a medallas olímpicas, tanto en Londres 1948 como en Helsinki 52. Hay una gran participación, una gran delegación argentina en esos Juegos Olímpicos. Aparte de lo que pensaba integral, también en esa época es cuando se construyen los grandes centros turísticos que nosotros tenemos ahora, que están dentro de la órbita del Ministerio de Turismo y Deporte, como Chapadmalal y Embalse, en provincia de Buenos Aires y en provincia de Córdoba. Piensa el turismo social, piensa la recreación dentro de esas salidas, piensa campamento, piensa colonias de vacaciones, todo eso fue durante la época, la primera y segunda presidencia, hasta que fue derrocado Juan Domingo Perón. Y lo que hace fundamental para nosotros, también en esta política pública, es que le da personería jurídica a los clubes de barrio. Más de 50 clubes de barrio obtienen la personería jurídica, le hace los estatutos y se lo entrega a los vecinos para que la gente pueda seguir haciendo deportes. Esos más de 50 clubes no es casualidad que muchos de ellos se llamen Glorias Argentinas, Laureles Argentinos, Sol de Mayo, Sol de Plata, 25 de Mayo. Nosotros ahora con los programas que más adelante voy a contar en lo que es Clubes Argentinos, con el director Francisco Chiván, a veces nos reímos de los nombres de los clubes que son muchos de la época patria, digamos, de nuestro país. También pone la enseñanza gratuita y el acceso, la gratuidad de la enseñanza hace que puedan acceder mucha gente a las universidades y puedan formarse. Eso después también vamos a hablar de ahora que estuvo hablando Matías ayer, Lamens, de la doble carrera, de FEDUA y de todo el deporte universitario, que nosotros a veces lo tenemos un poco descuidado y en otros países es el paso previo a ser profesionales. Perdón. Como decía, también vamos en la línea de tiempo. Me interesó poner el fútbol femenino, que en 1971 hubo un mundial en México, donde participa Argentina. No es un mundial oficial de FIFA, pero Argentina tiene representación, se pagaron los pasajes, fueron como pudieron, y a ese equipo se las denominó las pioneras. Después ya saltamos a 1973, que... Esperame un segundito que le digo una cosa. Tengo todo abajo y no puedo ver. ¿Me acomodás? Perdón, pero tengo que acomodar una cosita de la pantalla. ¿Ves? Me queda todo así. Ya. Qué atento. No, pues ves que me sale así y yo tengo... Bueno, no importa, perdón. Tenía un poco de tos. Acá Víctor muy amablemente me alcanzó un vaso de agua para poder seguir. Y me aparece justo una barra abajo y tenía escritos ahí. Bueno, con la vuelta de la democracia seguía con la línea de tiempo. En 1973 vuelven los Juegos Evita. Los Juegos Evita estuvieron prohibidos obviamente de 1955 al 73 y hay hitos históricos como la participación de Maradona con los cebollitas en los Juegos Evita. Nosotros ahí es un símbolo muy importante de
del país y de los juegos recreativos y no de una competencia sana que puedan participar todas las provincias. Hay clasificación, hay muchísimos chicos que participan y chicas en lo que es Juegos Evita. En el 74 se promulga la primera ley del deporte, la ley 20.655, para que no pase esto que hablábamos anteriormente, que venía un gobierno de facto y todo lo que se había hecho anteriormente no se podía continuar. El golpe del 70, la muerte de Perón, el golpe del 76, los 70 muy convulsionados, hacen que las políticas públicas deportivas también sientan el impacto. Ya había sido asignado Argentina como sede del Mundial 78 y corrían peligro al tener el golpe de Estado porque desde Europa venía una manifestación muy grande en contra del régimen militar que existía en la Argentina y querían boicotear desde Francia sobre todo la participación europea al Mundial 78. También hicieron gestiones para que se cambie la sede, pero la mantuvieron por presión de Estados Unidos sobre todo para que se siga acá el Mundial 78. Lo que tenemos también es ahí la utilización política del Mundial 78 con la propaganda militar, que éramos derechos humanos, que nosotros podíamos organizar un mundial de excelencia y que iba a venir muchos turistas a presenciar este mundial. No fue así, fue un fracaso económico y, como les decía antes, muchos de los argentinos exiliados en Europa hicieron una campaña muy fuerte para boicotear el Mundial 78. Argentina, como habíamos hablado antes de Perón, que boicoteó el Mundial 50, durante el régimen militar, boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú 80, al estar alineado con el bloque de Estados Unidos que no participó en esos Juegos Olímpicos. Hay mucho escrito sobre la utilización del Mundial 78, ahí yo después vamos a la bibliografía sugerida que puedan escribir cómo se invisibilizó todo lo que pasaba en el país con un logro deportivo mundial. Fue el primer mundial ganado por Argentina. Con la restauración de la democracia en el 83 se vuelve a recuperar también las instituciones. Como hablábamos antes, habían puesto interventores en el Comité Olímpico Argentino, se habían suspendido los Juegos Evita, se había vuelto a hacer el CENAR, que funcionaba donde está ahora, no tenía utilidad, estaba intervenido en las diferentes épocas. La actividad física y la recreación vuelven a ser un derecho, vuelven a estar en agenda, vuelven a hacer política pública deportiva nacional. En el 2003, Néstor Kirchner, con un decreto, vuelve a instaurar lo que eran los Juegos Evita como ley nacional. En el 2008 hay un plan nacional del deporte y los Juegos Evita se convierten en ese derecho por ley. Nosotros acá nombramos todo lo que se había ganado, esas conquistas de muchos programas que funcionaban durante ese periodo, que después lamentablemente se dejó de funcionar y de hacer para las políticas públicas. Del 2015, del 2015 al 2019 estoy escuchando micrófonos, puede ser que abrieron. ¿Estamos? ¿No? Bueno, estaba escuchando por los auriculares algunos micrófonos, no pasa nada. Espera que me acomodo un poco, así seguimos. Bueno, lo que hablábamos antes, el 10 de diciembre de 2015 vuelven a cambiar todas las políticas deportivas institucionales.
nosotros ahí tenemos una anécdota que nos cuentan nuestros compañeros estamos físicamente en el CENAR, la Secretaría de Deportes, y compañeros nos contaban que con la llegada del secretario de Deportes de la primera época de Macri, que dijo que no era deporte el deporte social, y lo vació de presupuesto y quedó con cero presupuesto. Sacó muchos programas que eran de inclusión, como programas de Argentina Nuestra Cancha, no hubo apoyo a clubes, hubo apoyo direccionado a clubes millonarios con transferencias millonarias, las becas estaban a dedo también en ese momento, sacó el programa de líderes deportivos, disuelve la REDAF, que era la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano, y también ahí sufrió todas las políticas neoliberales, el deporte universitario, que tenía una oficina, FEDUA, que es la Federación de Deporte Universitario, tenía una oficina en el CENAR, se la sacaron y lo vaciaron, tenían competencias internacionales, no le pasaron presupuesto, hubo 3 mundiales que asistieron casi juntando la plata entre ellos, tuvieron un poquito de apoyo de lo que era educación, el Ministerio de Educación, que pudieron seguir con los Juegos Olímpicos Universitarios y participaron en Taipei y Nápoli. La FEDUA pertenece también al Comité Olímpico Internacional. Entonces, Macri, ahí lo vemos, cuando por decreto de necesidad y urgencia número 92, deroga la ley del deporte y la Secretaría de Deporte pasa a ser una agencia de deporte. Y con eso baja todo prestigio que teníamos y se convierte en algo más que una impronta para allanar el camino y hacer negocios inmobiliarios, porque sabemos que los terrenos del CENAR son de los más caros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por suerte, con la llegada de este gobierno, Alberto lleva el rango de deportes a ministerio y crea el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Ese ministerio está a cargo de Matías Lamen y otro hecho histórico, que por primera vez la secretaria de Deportes es una mujer, Inés Arrondo, ex Leona, con un largo recorrido en la gestión también, así que esos fueron hitos para nosotros muy, muy importantes. Se crea la dirección de género, que no existía, también estaba invisibilizada, y se da un gran apoyo al deporte social, con impulso, como ya sabemos, a los clubes de barrio. Esto de apoyo en infraestructura, ahora yo ya me voy a meter en lo que es gestión propiamente dicho del Ministerio de Turismo y Deporte y de la Secretaría de Deportes. Acá yo muestro cómo está confeccionada ahora el organigrama. Estamos abajo, falta una anterior. Un segundito, que falta una filmina, como dice el amigo Alberto. Dice ministerio y después ahí salimos. Estamos viendo al compañero Víctor en pantalla. Vinimos acá hasta la sede del Gorki Grana, estamos saliendo acá en directo desde el municipio de Morón. La verdad que una atención espectacular, muy bien recibido. Ya seguimos. Bueno, el organigrama era un poco lo que íbamos a mostrar, que cómo estaba el Ministerio de Turismo y Deportes con Matías Lamen, la Secretaría de Deportes. El Ministerio tiene 3 secretarías, 2 que son de turismo y una que es de deportes. Secretaría de Deportes, Secretaría de Promoción Turística y Secretaría de Desarrollo Turístico. Y dentro de la Secretaría de Deportes hay 2 subsecretarías, Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales y la Subsecretaría de Desarrollo Integral de la Actividad Física. Una está más relacionada a todo lo que venimos trabajando del deporte social, del apoyo a los clubes de barrio, de la infraestructura, y la otra más a las capacitaciones, al alto rendimiento, a las becas deportivas
y a la dirección de género. Ahora sí podemos seguir. Muchas gracias. Ahí estamos. Ahora sí volvemos a lo que decíamos anteriormente. Nosotros, desde la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, está también la órbita de los Juegos Nacionales Evita. Para que se den una idea cómo invisibilizaron en los últimos 4 años, acá traje una remera que encontré para que vean. Juegos Nacionales Evita es una ley y decía, no sé si se ve ahí, Juegos Nacionales, le habían sacado la palabra Evita. Hasta en la remera la había invisibilizado. Nosotros ahora estamos con un programa que el Ministerio de Turismo y Deportes lanzó hace poquito, no sé si lo conocen, que es Clubes en Obra, que lo está implementando la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, con Sergio Palmas, es el subsecretario. Por el anuncio se va a implementar 500 millones de pesos a clubes, entidades deportivas, asociaciones civiles de la sociedad deportiva también. Es una línea de apoyos económicos que funciona para 2 líneas de acción. Una es para la mejora de la infraestructura y la compra de materiales propiamente dicho, y otro es para la mano de obra de esa infraestructura deportiva que tienen a disposición los clubes, que tienen que mejorar las instalaciones para cuando volvamos después de la pandemia puedan estar mejoradas y acordes a la actividad física, deportiva y la recreación que funciona allí. Sabemos que los clubes ahora, en época de pandemia, siguen abiertos, están haciendo ollas populares, están con merenderos, están dando una mano con muchos con infraestructura, con camas montadas para ser un poco la red de contención del Estado, del Ministerio de Salud, tanto de Nación como de provincia y ciudad. Nosotros también estoy en el Club Nueva Chicago y ahí vamos a recibir la semana que viene a mujeres que están sufriendo violencia de género en este momento tan complicado que tienen que hacer el confinamiento. Entonces hay 60 camas preparadas que van a venir las mujeres con hijos e hijas a estar más resguardadas y a salvo de la violencia intradomiciliaria. Volviendo a los clubes en obra, se le da una tarjeta a los clubes y se le abre una cuenta bancaria en el Banco Nación y ahí se le transfiere el monto para el material deportivo, para el material que tenga que, no deportivo, perdón, para el material que tengan que comprar para la obra que quieran realizar. Y también se le hace una transferencia a su cuenta, a los clubes, para pagar mano de obra que realice esa cuenta. El objetivo es llegar a 1000 apoyos en las instituciones de todo el país. Ya tenemos inscriptos más de 500 clubes que son de las 24 provincias y ya se ejecutó 54 millones de pesos en menos de una semana. Desde el anuncio hasta hoy ya se ejecutaron 54 millones de pesos y alcanzamos más de 100 clubes en 11 provincias. Esto va a seguir, recién empieza, así que bueno, es dentro de las políticas públicas lo que estamos haciendo en este momento. Acá los compañeros también me dieron algunas cositas, algunos apuntes. Clubes argentinos, con Francisco Chiván, que es el director. Ya él vino también acá a Morón, hicimos la visita y empezamos a ir todas las relaciones y este trabajo en redes que estamos haciendo. Tiene unos apoyos económicos de 60.000 pesos para los clubes, porque los clubes cerraron y no están recibiendo las cuotas sociales, no están recibiendo nada, pero sí están funcionando en todo lo que decíamos antes, como merenderos, como comedores, como ollas populares, en todo lo que es la red social de los clubes de barrio.
Entonces este apoyo también es para que apliquen 1000 instituciones en todo el país. Ya fueron entregados más o menos 500 apoyos y no es devolutivo. Se le da el apoyo de 60.000 y los clubes o pagan sueldos atrasados de profesores, lo disponen los clubes para que ellos hagan lo que necesiten hacer con ese apoyo del Estado. Después el presupuesto 2010, nosotros estamos trabajando con el presupuesto 2019. Heredamos el presupuesto del año anterior. En subsidios había un presupuesto de 46 millones de pesos, pero fueron ejecutados 22 millones. Para que se entienda bien, tenían plata, pero no la volcaban a los clubes, en esto de lo que eran apoyo. Nosotros estamos pretendiendo triplicar y alcanzar a 70 millones de pesos para tener para los clubes. Bueno, justo pasó lo de la pandemia y los apoyos salieron por la pandemia, por el confinamiento que estamos haciendo en el país y no lo pudimos realizar, pero va a estar en carpeta de lo que estamos haciendo. También se llevó adelante todo el registro nacional de clubes. Los clubes, ¿qué pasaban? No querían inscribirse al registro nacional porque no obtenían ningún beneficio. Los que estaban inscritos eran 600 o 700 clubes amigos de la gestión anterior, que eran los que recibían el apoyo económico. Entonces ahora, desde que iniciamos la gestión el 10 de diciembre, se anotaron más de 4.400 clubes en lo que es. ¿Por qué? Porque reciben también los talleres, reciben capacitaciones, reciben cursos, entonces quieren estar inscriptos, lo que pasa que eso hubo que hacer un trabajo muy fino para que se puedan inscribir, hay asesoramiento legal, tenemos abogados y contadores en clubes argentinos en la dirección para que asesore y guíe a los clubes cómo tienen que ordenar sus papeles para poder inscribirse al registro. También se estuvo trabajando con la tarifa social, tanto en gas como energía, y en AISA. Así que todo esto es lo que se está trabajando en el área de clubes argentinos y se está pensando también en volver a hacer la reglamentación de la ley de clubes de barrio y pueblo que no se llegó a realizar. Salió la ley, pero no se llegó a reglamentar y hay una mesa de trabajo en ese sentido. También tenemos una mesa de trabajo en lo que fue la pandemia para protocolos de la vuelta a la actividad física en los clubes de barrio y pueblo, pero eso es un ida y vuelta con salud, nosotros proponemos, salud nos hace una devolución y se está trabajando en ese sentido, también con representatividad federal, con federaciones, clubes y asociaciones de todo el país, y la verdad que son muy interesantes esa mesa y hay que aprovechar las oportunidades de las crisis. Y la oportunidad fue que pudimos vía Zoom conectarnos con gente de todo el país y si tuviésemos que haber hecho reuniones presenciales se nos iba a complicar demasiado. Algo que no existía, que la creó en la estructura también el ministro Matías Lames, es inclusión social en el deporte. Ahí ven el botoncito, el director es Ignacio Mazzola y vamos a ir en la dirección de la inclusión social desde el deporte, entendiendo también que no solo el deporte es lo que importa, sino la actividad física, la recreación. Hay un montón de proyectos que van a volver, algo parecido a líderes o promotores deportivos. Los objetivos son promocionar la actividad física del deporte, se busca que más gente realice estas prácticas por todos los beneficios que tiene, que la actividad física y el deporte son un fin en sí mismo, no hay que hacer actividad física o deporte sino que para el bienestar de las personas es bueno que hagan actividad física y deportes. Por otro lado, se utilizará también la actividad física y el deporte recreativo como un medio de integración social, como una herramienta para combatir la discriminación
y la violencia. Nosotros vemos mucha violencia entre pares, violencia de género, violencia institucional. Entonces todo eso es una herramienta muy importante para romper esas barreras materiales y simbólicas que fragmentan nuestra sociedad. Estos objetivos como bandera, como decía antes, promotores o líderes deportivos comunitarios, va a ser una iniciativa para beneficiarios directos, para jóvenes y que van a estar como promotores del deporte social. Buscamos en esto una segunda instancia, un proyecto superador a lo que teníamos años anteriores, que es la diplomatura en deporte comunitario, que sería capacitar en deporte social, comunitario, recreación y actividad física, cubriendo diversas sedes en todo el territorio nacional. Y en tercer lugar, vamos a fortalecer iniciativas como esta, la de involucrarnos con las redes de profesorados de educación física, de universidades, de escuelas deportivas, de iniciación deportiva, que hay muchas, con los municipios que hacen actividad física en los playones deportivos, todo lo que es el deporte urbano, que estaba descuidado, también para que puedan participar en los espacios públicos deportivos, para que sean utilizados y tengan variedad no demanda, que a demanda tengan un amplio abanico de posibilidades de hacer actividad física y deporte. Entendemos también que el deporte recreativo como en sí es un bien social y que puede participar mucha más gente de la que participa en el deporte, porque hay gente que sale a caminar activamente, que puede hacer una clase en la plaza, que puede estar direccionada por profesores y profesionales en el área de la educación física y el deporte. Otra. Ahí un poco era todo esto lo que quería compartir con ustedes. Acá hay algunas referencias de Ley del Deporte, de las modificaciones que tuvo y cómo por decreto volvió a ser Ministerio de Turismo y Deporte. Cuando yo ponía en las filminas, COI era el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Argentino, bueno, AFA, Juegos Evita, que son Juegos Nacionales Evita. Y ahí compartimos la bibliografía. Acá un poco todo esto es la bibliografía consultada. Hay autores que son muy interesantes, tienen desde el deporte, desde el olimpismo, o desde leer a la mujer en el ámbito deportivo. También tenemos Jorge Gómez con Carlos Casaquia, que escribieron varias cosas sobre la política deportiva. Tenemos, ahí no se ve, pero a Fabri también, que escribió mucho sobre el origen del deporte y de los clubes de fútbol en Argentina. Así que muchísimas gracias. Ahora ya terminando esta exposición, no sé, Víctor, lo que te damos a vos la continuidad. Sí, nada, en principio agradecerte. Yo iba tomando también un poco de nota de lo que venías hablando y pensaba en lo importante de la exposición en términos de la línea de tiempo, que estaba bien para contextualizar un poco la situación donde estamos ahora, de dónde venimos, independientemente de las ideologías, resaltar la importancia de los gobiernos que han tenido un Estado presente en términos de garante de derechos, y en ese sentido el que nos toca a nosotros, ¿no? El deporte, la actividad física, la recreación como derecho de todos y de todas. Resaltaba también la importancia que se le está dando desde el Ministerio de Turismo y Deporte a los clubes de barrio. Ayer pasaba también por el Congreso un compañero, Agustín Corradini, de la Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Buenos Aires, y en un pasaje de su exposición, de su charla, él decía: de los clubes salimos y a los clubes volvemos en algún momento, ¿no? Salimos de pibe porque tenemos el club en el barrio, vamos a los pibes, volvemos en algún momento a llevar a los pibes nuestros, a las pibas nuestras,
Entonces, la importancia del anclaje que tiene y la importancia de lo que vos estás diciendo que nosotros podemos decir desde acá de Morón, que no es solamente una cuestión discursiva que lo resaltábamos hoy en alguna reunión de trabajo, sino que podemos dar fe del trabajo con los clubes, de los subsidios que llegan a los clubes, a los que más lo necesitan. Resaltaba por otro lado también la importancia de tener una mujer al frente de la Secretaría de Deporte de la Nación, que no es un dato menor, digamos, independientemente de esto que vos mencionabas de Inés, de su trayectoria como deportista en la gestión, pero también es un dato importante el que haya una mujer al frente de la Secretaría de Deporte. Y además de tener dentro del ámbito de la Secretaría una Secretaría de Capacitación en Deporte y Género, curso el cual nosotros también estamos trabajando en articulación. No, yo quería agradecerte lo que expresaba al principio, el tiempo, el acompañamiento fundamentalmente. Preguntarte en tal caso desde lo personal, pero esto que vos mencionabas de los presupuestos y de la llegada y del negocio que se quiso hacer con el CENAR en términos inmobiliarios, ¿qué sensación? ¿Cuál fue la primera sensación al desembarcar en vos en términos personales, pero también con Francisco, con Ignacio, con Sergio, ¿no? Con compañeros que tienen que hacerse cargo justamente de gestionar en una realidad que encuentran, pero además en el marco de una pandemia, de una situación inusitada como la que estamos viviendo? Preguntarte eso, pero ya más en términos personales. Personalmente, para los que estamos en el deporte, tiene una simbología muy importante el CENAR. No es cualquier espacio. Nosotros ahora que volvieron a entrenar los olímpicos, hoy, por ejemplo, yo estaba entrando y estaban entrando los Leones al CENAR. Y el alivio que tenían los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del lugar, que son gente de planta, que hace mucho tiempo que trabajan, que fueron ninguneados, que no le daban nada para hacer, que no tenían trabajo, que no tenían... Había gente que había estado coordinando líderes deportivos, que había coordinado promotores, que habían estado en la REDAF. Tenemos un compañero, Emiliano Gordín, que había estado con una oficina con Emiliano Ojea de FEDUA en el CENAR y se la habían sacado y ahora está con nosotros en la gestión, y la alegría que tiene de pisar el CENAR, del olor. Antes de la pandemia nosotros íbamos al comedor y vos ves a los atletas olímpicos, a las selecciones, a los paralímpicos, a los murciélagos, todos comiendo juntos ahí, se respira deporte. Entonces, no olvidar también que nosotros somos profe de educación física y no todo es deporte de alto rendimiento. Entonces, eso cuando vos decías de los clubes de barrio, del deporte social, de la actividad física, no hay que olvidarse de eso, de los talleres de género. El género nos atraviesa a todos y todas y no podemos dejar de pensar que hay una mujer al frente de la Secretaría de Deporte, no podemos dejar de pensar que se creó una Dirección Nacional de Género en el Deporte. Así que las sensaciones, la verdad, yo estoy muy, muy contento de estar ahí físicamente trabajando, porque hubiese sido un dolor inmenso de volver a la gestión y que la gestión sea en el Parque Roca o en otro lugar, porque el CENAR se vendió, hicieron unas torres inmobiliarias, un negocio inmobiliario muy grande ahí. Así que cada vez que me encanta ir al CENAR, me gusta mucho hacer reuniones, sabés que vamos a los barrios, que vamos a los clubes, que recorremos, que eso no lo vamos a perder, la territorialidad. El territorio vamos a seguir bajando, vamos a seguir estando, pero estar en las oficinas del CENAR, donde cuando jugaron el Champion Trophy las Leonas, nosotros estábamos en la oficina con Ignacio Mazzola y estábamos bien trabajando y viendo el partido de las Leonas en vivo por un ventanal que da nuestra oficina. Entonces también es esto de pensar que el deporte no es solo, también estamos en la casa madre del alto rendimiento, pero volvió el deporte social, volvió la recreación, volvió la actividad física, se van a poner en valor los predios de Seiza nuevamente para la recreación, para las escuelas, para los municipios, así que todo eso
estábamos con una expectativa muy grande de gestión, está en un impasse y estamos aprovechando este impasse, porque si no hubiese venido la pandemia y no hubiésemos tenido que confinarnos y estar con el aislamiento preventivo, no hubiese salido este congreso. Cuando lo pensamos juntos con vos, con Juan Sala, dijimos, tenemos que hacer algo porque tenemos un público cautivo ahí que está ávido de... Vos me decías que pasaron ya, no sé, 2.800 personas hoy por las diferentes charlas y ponencias del curso. Matías Lam estaba muy contento, nos quedamos charlando 40 minutos el otro día con Sergio Palmas, el subsecretario, con Matías, con Lucas Gui, que vino con Juan, y para hacer hay millones de cosas. Tenemos que pensar cómo salimos fortalecidos de la vuelta a la actividad física y del deporte. Sí, sí, clarísimo. Quería como para cerrar también, porque cuando vos mencionabas la idea de cómo nace el plantear o el armar este congreso virtual, también se lleva a la práctica, porque si uno recorre las ponencias que hubo desde el miércoles que comenzó esto, hasta ahora el cierre que contamos con vos, pero las charlas de mañana pasamos por los clubes de barrio, pasamos por los patios de las escuelas con los profes de educación física, pasamos por el deporte universitario, donde también los dos EMI, ¿no? Pero Emi Ojea y Emi Borín también pudieron charlar de eso, pasamos por el alto rendimiento, o sea que en el marco de la actividad física, el deporte y la recreación, yo celebro que lo hayamos pensado y hayamos coincidido en armarlo de esta manera, con estas temáticas, porque evidentemente lo que expresa es una concepción del deporte desde los barrios hasta la elite, pero fundamentalmente desde los barrios, desde la base, digamos, ¿no? De los clubes, de las asociaciones, de las federaciones, y el deporte fundamentalmente como un derecho, y el Estado, en este caso, el Estado municipal que nos toca conducir a nosotros acá en Morón, que les toca conducir a ustedes desde la Subsecretaría de Deporte de la Nación, y a los compañeros de la provincia de Buenos Aires que también estuvieron participando, ser garantes de esto, de políticas públicas de calidad, y nutrirnos de todas aquellas experiencias de docentes, de profesionales, de deportistas, de entrenadores, para que al momento de llevar adelante nuestras políticas públicas sean efectivas. No sé si querés redondear, Pablo, con No, algún ahí concepto más. hoy también estuvimos con Ignacio Mazzola, te decía, en una mesa de trabajo, de exposición, con gente de universidades, de profesorados de educación física, de la antigua REDAF, que esperemos poder hacer algo parecido, empezar a juntar lazos, a federalizar el deporte, la actividad física y la recreación. Así que estuvimos en una mesa muy, muy interesante, vamos a seguir trabajando en estas temáticas y la verdad para mí es un orgullo estar en un congreso donde pasaron tantos expositores de jerarquía y que mañana cierre Víctor Hugo Morales y que la apertura la haya hecho Lucas, el intendente de un municipio tan importante como Morón, con el ministro de Turismo y Deportes, con Matías. La verdad que un orgullo y una alegría enorme. Muchísimas gracias por todo. La verdad nos sentimos muy cómodos y queremos seguir trabajando así. Gracias, Pablo. Reiterarte nada, esto, el agradecimiento y el reconocimiento también por el tiempo, por la participación, por el acompañamiento. Saludar a todos y a todas, agradecerles por estar ahí también conectados a través de esta plataforma Zoom y a través del canal de YouTube de la Dirección de Deportes del municipio de Morón. Y como vos mencionabas, avisarles que mañana y contarles que comenzamos a las 10 de la mañana, cuarta y última jornada de este primer congreso virtual de deporte, actividad física y recreación, y que vamos a tener como cierre a las 18 horas a la posibilidad, el honor y el gusto de escuchar a Víctor Hugo Morales. Así que cerramos la jornada de hoy. Gracias, Pablo, gracias a los compañeros de la Secretaría de Deporte de Nación, que seguro que están ahí del Dale, otro lado, lo estoy viendo, y nos encontraremos mañana. Gracias a todos y a dale, todas, hasta mañana. Pablo. Hasta mañana.